César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, Perú. Es hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burronero. Fue el menor de los 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debe a que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo. Sus padres querían dedicarlo a sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buenos términos. De ahí es que existen tantas referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 a 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo, con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Es ahí donde apoyó a su padre en tareas administrativas de gobernador. César Vallejo completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato en letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los Heraldos Negros, sus obras son Los Heraldos Negros, Trilce, Flama Salvaje, Hacia el Reino de los Iris. Fue escrita entre 1924 y 1928. El Tuxteno, El Colacho, Hermanos Presidentes de América, La Piedra Cansada, Paco Yunque y entre otros. Y al final César Vallejo se casó con Georgette Maria Phillips Travers, conocida también como Georgette Vallejo. Fue una escritora y poeta francesa que destacó mucho en la vida de nuestro gran poeta César Vallejo. La muerte de César Vallejo. Para explicar la causa de su prematura muerte, abundan diagnósticos establecidos por amigos, poetas, escritores, músicos e historiadores. Algunos dijeron saber que había muerto de tuberculosis, otros de sífilis secundaria, fiebre amarilla, malaria o paludismo. Diagnósticos que fueron descartados por la Clínica Aragon de París en los 23 días que estuvo hospitalizado. Después de las teorías de sus distintos y grandes amigos literatos en aquella época, hoy es complicado saber la verdadera causa de su fallecimiento, pese a los diferentes exámenes médicos realizados en su organismo. No obstante, es un honor que en la actualidad sea reconocido como el poeta y escritor y uno de los mayores innovadores de la poesía universal en el siglo XX. Buenas profesores y compañeros, soy Sique Alejandro y hoy les vengo a hablar sobre el valor de la perseverancia en la vida de César Vallejo. En el camino de Vallejo para ser el gran escritor que fue en su momento, tuvo que pasar por muchos altibajos, debido a circunstancias poco favorables para él, tales como no tener dinero suficiente para ir a estudiar a la universidad, ser encarcelado injustamente por un crimen que no cometió, o los sucesos que tuvo que pasar después de que su prestigio fuera manchado. Aunque en algunos de estos sucesos devastadores él estuvo obligado a cambiar su ruta, nunca se dio por vencido y supo sacarle la vuelta a la situación. Esto nos hace ver que aun cuando en la mayoría de los casos la probabilidad está en su contra, el poeta nunca se rindió y continuó firme en su camino, siendo perseverante en sus ideales y en ocasiones aprovechando esos sucesos a su favor. Para finalizar, podemos tomar este fragmento de su vida y así como lo hizo Vallejo en su momento, nosotros tenemos la oportunidad de elegir, que frente a cualquier dificultad podemos tirar la toalla o ser perseverante y seguir firme en nuestro camino con nuestros ideales.
Para Vallejo, la vida consiste en hacer las cosas por el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que le da sentido a la vida, así lo entiende, de modo que si no puede hacer nada para los demás, es como si hubiera perdido un poco la vida. Esta interesante filosofía sobre la vida la hallamos en Agape, de los Heraldos Negros. El mismo título transmite esa idea. Agape es una palabra griega que significa amor altruista, sin egoísmo. Vallejo siente que la vida que vale la pena vivirse es aquella que se gasta por los demás. Es como morir un poco, hermosos sentimientos los del poeta. No podemos menos que inclinarnos ante él y aceptar la elección de vivir la vida en solidaridad con los demás. De otro modo, es como que si perdiéramos la vida. Asimismo, el tema de la solidaridad entre los hombres alcanza su clímax en Masa, de España, aparte de mí este cáliz, a nuestro juicio. El más cósmico poema de César Vallejo. Este es un canto a la vida en comunión y solidaridad. El poema no solo transmite la idea de que un hombre vive por la solidaridad universal de los hombres, sino que el hombre agonizante vence a la muerte por esa solidaridad. Estamos pues ante una ideal de que se puede vencer a la muerte y junto con ella a todas las demás males de la humanidad, a través de la unión y verdadera fraternidad. Georges Marie nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Jean Bastard, Philippe y Marie Travers. Georges no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo, adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, en vista de que su madre aún era menor de edad. En 1914, una tuberculosis le afecta los nódulos de sus extremidades inferiores. En ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere al recibir una grave herida en la batalla de Marne. A través de su carta testamentaria oficializada en 1917, Alexander reconoce a Georges como su hija, quien adopta el apellido Philippe. Para poner a buen resguardo, la pequeña Georges fue enviada a Bretaña. Allí realiza sus estudios primarios y secundarios en el colegio Savigny de Bitter de la Inspección Académica de Rennes, que culmina en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien, junto con su Madame Birot y Madame Lavigny, constituirán el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. En 1925, a los 16 años, Georges Philippe conoce a César Vallejo, que en ese entonces él tendría unos 33 años. María Travers, la madre de Georges, se oponía a la relación de ellos dos, ya que el poeta no le daba ninguna seguridad económica a su hija. Es por eso que no quería que estén juntos, ¿no? Luego, el 12 de noviembre de 1928, la madre de Georges fallece. Al fallecer, Georges le compra una fosa con 2 tumbas en el cementerio de Montrouge, ¿no?, para su madre y para ella. César Vallejo le brinda sus condolencias a Georges por la muerte de su madre y le propone iniciar una vida juntos. Georges no le contesta de inmediato. Al año siguiente recibe la herencia de sus padres, ¿no?, que fue aproximadamente unos 280.000 francos, y acepta la propuesta de Vallejo y empiezan a convivir. En 1934, el 11 de octubre, a las 11:15 am, luego de una convivencia de 6 años, Georges y César Vallejo contraen matrimonio en la municipalidad del distrito 15 de París y cristalizan ese gran amor que se tenía. Fueron testigos de la boda Ismael González de la Serna, pintor granadino, amigo de Federico García Lorca, y su mujer, Susan Toys. Después de la boda, César Vallejo y Georges viajan por diferentes países en Europa.